Mundo Católico TV y Tzedakah, Pan de Vida, presentan Pan de Vida, el sendero de la fe. De Simón Pedro era uno de los dos que oyeron. Fueron pues y vieron donde vivía y se quedaron con él ese día. Eran como las 4 de la tarde. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que oyeron lo que Juan el Bautista decía y siguieron a Jesús. El primero a quien encontró Andrés fue a su hermano Simón y le dijo: ¡Hemos encontrado al Mesías!, que quiere decir el ungido. Lo llevó a donde estaba Jesús y éste, fijando en él la mirada, le dijo: Tú eres Simón, hijo de Juan. Tú te llamarás Kefas, que significa Pedro, la roca. Buen día, queridos hermanos en Cristo y en nuestra Santísima Madre, la Virgen María. Ya estamos con todos ustedes en Pan de Vida, el sendero de la fe. Con la bendición de nuestro Padre Eterno, Abba, estamos llegando con mucha esperanza al segundo domingo del tiempo ordinario. El evangelio que acabamos de escuchar es San Juan capítulo 1, versículos del 35 al 42. Y hoy estamos en la mesa de análisis Javier Soto y un servidor, Salvador Alejandro. ¿Qué opinas sobre este valioso evangelio, Javier? Muchas gracias, Salvador. Excelente día a todos. Bien, pues en este primer capítulo de Juan nos habla acerca de aquellos primeros que son llamados por Jesús, aquellos que serán llamados apóstoles. Y el pasaje nos cuenta acerca de estos primeros, que son Simón Pedro y su hermano Andrés. Este último ya esperaba la llegada de Jesús, tan es así que ya era discípulo de Juan el Bautista. Él, claramente convencido por el comentario de su maestro, deja todo para seguir a Jesús. Debemos recordar que gracias a estos hombres, el Evangelio siguió proclamándose aún después de que Jesús ascendiera al cielo, y que como ellos, nosotros debemos tener esa misma fe fuerte y concisa de anunciar a Jesús donde quiera que vayamos y decir como dijo Andrés: hemos hallado al Mesías. Así es, Javier, un evangelio muy importante y trascendental en nuestra iglesia, puesto que es el momento en el que Jesús nombra a Pedro, a Simón Pedro, como la piedra de lo que vendría a ser su iglesia, y que gracias a Dios hoy continuamos unidos como una familia y seguimos precisamente el camino de Jesús. Queridos hermanos, muchas gracias por compartir con nosotros un evangelio más, como todos los fines de semana, un mensaje de esperanza, fe y amor. Un único Dios, un solo pueblo. La vida es un derecho elemental consagrado en documentos fundamentales internacionales y nacionales de diversos países del mundo. El primero de todos los derechos, si consideramos a la persona de este como generador de cualquier otro derecho posible, en este sentido es inviolable y no admite excepción alguna. Es decir, se tutela tanto en el ámbito privado como en el público, a fin de cubrir la dimensión personal. Queridos hermanos en Cristo, hoy contamos con la presencia del licenciado Jesús Valdés. Él es coordinador de la Pastoral de la Vida en la Arquidiócesis Primada de México y también ha desarrollado un arduo trabajo en el tema de la legislación a favor de la vida y, por supuesto, en contra del aborto. Hace no mucho platicamos con él sobre el tema de esta intención en la Corte de Veracruz de intentar legalizar el aborto, y bueno, obviamente esto iba a servir como trampolín para otros estados gracias a un arduo esfuerzo de la sociedad y al esfuerzo unido de todos los que creemos en el valor de la vida. No se logró. Hoy en día sigue trabajando a favor de la vida. Bienvenido, Jesús Valdés, a Pan de Vida, como es en tu casa. Muchas gracias. Un gusto acompañarles y que siempre me estén invitando, y yo con todo gusto pues aquí estoy a aportar algo que se pueda, ¿no? Gracias. Sí, muchas gracias, Jesús. El concepto constitucional de la vida humana y el derecho a la vida hace referencia al ser humano vivo desde el momento en que nace, protege la vida desde el momento en que inicia. Jesús, ¿tú nos puedes platicar cuáles han sido hasta el momento las legislaciones en México que consideran que la despenalización del aborto es un delito? Sí, mira, de hecho es importante que entendamos que el aborto es un delito, sigue siendo un delito en todo México. Eso es un primer punto. Parece difícil de entender,
pero lo voy a buscar explicar. En la Ciudad de México, en el 2007, hace 14 años de la despenalización del aborto, así es conocida, ¿no? Realmente es una despenalización parcial, porque lo que dijo el Congreso de la Ciudad de México en ese tiempo, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, era que el aborto dejaba de ser delito si se hacía antes de la 12ª semana. Y después de la 12ª semana sigue siendo un delito. Entonces el aborto en la Ciudad de México también es un delito, aunque está despenalizado parcialmente. En el estado de Oaxaca, hace año y medio, sucedió lo mismo. Se modificó el Código Penal para despenalizarlo parcialmente. Ahí estamos en un tema un poco más complejo, porque la Constitución de Oaxaca, ya ahorita que hablabas de constitucionalidad, la Constitución de Oaxaca protege la vida desde la concepción. Entonces hay un choque de ley, porque el Código Penal no podía ser modificado para desproteger la vida del concebido, sin haber propiamente una carga fuerte, sin haber una justificación lo suficientemente fuerte para poder modificar una protección a la vida que ya existía. Entonces, ¿qué está pasando en Oaxaca? Que en el Código Penal, digamos, no está penalizado el aborto en la 12ª semana, pero sigue siendo un delito, y además la vida está protegida desde la concepción por la Constitución del Estado. Entonces, cuando comparamos la realidad de lo que pasa en la Ciudad de México con lo que pasa en Oaxaca, no tiene nada que ver uno con el otro. Mientras que en la Ciudad de México hay clínicas realizando abortos, en Oaxaca no las hay. Gracias a Dios, gracias. A que hay una Constitución que protege la vida. Primer punto, pues en todo el país, incluyendo en estos dos estados, está penalizado el aborto. Ahora, se ha malinterpretado o se ha malentendido de que cuando un Estado de la República agrega en su constitución local la protección a la vida desde la concepción o fecundación, se está penalizando el aborto. Y esto es falso, porque el aborto ya está penalizado y siempre ha estado penalizado. No se está agregando nueva pena, no se está modificando el tema. Lo único que está haciendo es garantizando que la vida tiene que ser protegida siempre. Eso sí se está haciendo. Y 21 estados del país, desde el 2008 para acá, 21 estados del país hicieron esta reforma constitucional. Agregaron en un artículo de su constitución que la vida se protege desde la concepción. Es un gran movimiento por la vida, sobre todo en el momento en que estamos, ¿no? Ya no, en este momento podemos hablar de abortos, pero también podemos hablar, desgraciadamente, de muchos asesinatos en la calle, en el campo, por todos lados. Podemos hablar de mucha muerte en los hospitales por la pandemia que está pasando, y surgen dudas de qué es lo ético. Por ahí la semana pasada estuvo rondando una nota de que se iba a evaluar en los hospitales de la Ciudad de México a quién conectar a un dispositivo que le mantuviera con vida y a quién no, dependiendo de la gravedad con la que llegaran con el tema del COVID. Es una realidad de que los hospitales están saturados, y generó mucha polémica esta nota. Entonces, ¿quién va a decidir quién vive y quién muere? Y realmente a la gente nos confronta con una realidad cuando vemos a alguien morir así en vivo, y ahorita está siendo muy frecuente, desgraciadamente, con el tema del COVID. ¿Qué pasa con el no nacido? Que no lo vemos. Ese es el problema. Los seres humanos nos vamos mucho por sentimiento, y sentimos cuando vemos. Como el no nacido no lo vemos cuando es abortado, que es mediante o medicamentos o mediante un instrumental pequeño, pues realmente no hay un sentir social generalizado a favor del concebido o nacido, que finalmente es la misma tragedia de quien está muriendo ahorita en un hospital o quien está muriendo violentamente en una calle. Es la misma tragedia, es una muerte. Estas reformas constitucionales lo que buscan es proteger la vida de todos, también de los que ya nacimos y también del que está en el hospital sufriendo, es de todos. Entonces, si queremos creer que la Constitución que protege la vida solamente es una penalización del aborto, pues la estamos viendo muy corta. Es una reforma para todos y para todo tipo de vida humana. Entonces, la mayoría de los estados la protege la vida, pero vemos una gran cantidad de intenciones de reforma, de iniciativas de ley en los estados que intentan despenalizar el aborto en este momento. El derecho a la vida es un derecho universal, es decir, que le corresponde a todo ser humano. Es un derecho necesario para poder concretizar todos los demás derechos universales. Si no hay vida, no tiene sentido que existan los demás derechos fundamentales. Queridos hermanos en Cristo, regresamos con ustedes a Pan de Vida, el Sendero de la Fe. Les recordamos que estamos con el licenciado Jesús Valdés. Él es coordinador de la Pastoral de la Vida de la Arquidiócesis Primada de México, y estamos hablando sobre un tema trascendental, la defensa de la vida. Continuamos.
Hace unos días en Argentina se aprobó recientemente la legalización del aborto hasta las 14 semanas de gestación. Esto pone a Argentina así como el pionero en este tipo de eventos. Tenemos que tener en cuenta que este es un camino abierto para que los otros países de Latinoamérica hagan lo mismo, Jesús. Mira, es una pena lo que pasó en Argentina. Ha habido mucha insistencia y ahora lo lograron, digamos. Pero yo creo que cada país de Latinoamérica tiene su propia historia. Así como en algún momento en nuestros hermanos sudamericanos fue muy común los golpes de Estado y los gobiernos del tipo militar, aquí en México podríamos decir que vivimos una etapa, de cierto modo, pues, de la dictadura perfecta, pero era una etapa semidemocrática en la que la gente podía votar después de la revolución, digamos. Y aunque siempre ganaba un solo partido, bueno, pero de todos modos había tranquilidad, no había esos golpes de Estado, no había esos movimientos difíciles que estaban pasando en Sudamérica. Entonces eso nos refleja que aunque somos hermanos en muchas cosas, comenzando por la fe, por supuesto, cada país tiene su propia historia y cuenta su propia historia. El caso de Argentina no es el primero de Latinoamérica, desgraciadamente. Uruguay ya había despenalizado el aborto previamente. Entonces sí vemos una tendencia a facilitar las cosas. Es como en una familia, cuando los hijos tienen cierto límite, por ejemplo, de salir hasta las 11 de la noche, ¿no? Y de repente, pues, uno de los hermanos le dan el permiso o se toma el permiso de regresar a la 1 de la mañana. Bueno, ¿qué va a pasar? Pues que el siguiente hermano va a decir, oye, si mi hermano ya lo hizo, ¿por qué yo no? Entonces hay cierto riesgo de que efectivamente en México esta ideología de buscar despenalizar el aborto tome un poco de fuerza. También aunado a los cambios que estamos viendo en Estados Unidos, en donde hay cambio de régimen, cambio de presidente, la mayoría del Congreso también cambian en Estados Unidos y todo esto también influye. No sabemos, todavía no me atrevería a juzgar qué va a pasar con el nuevo gobierno de Estados Unidos. Parece ser que sí va a ser un poco más liberal en este tema del aborto que el anterior presidente. Entonces todo esto puede influir. Pero yo confío más en los mexicanos todavía. Y confío en nuestra Santísima Virgen de Guadalupe, que aquí se quiso venir a quedar, en que vamos a pensar las cosas antes de hacerlas. Y eso es algo que solemos pedirle a los legisladores mexicanos locales y federales. Que este es un tema de derechos humanos. No podemos dar pasos atrás en derechos humanos. Nuestro país, digamos que ha sido en este momento hasta un ejemplo mundial en proteger la vida desde la concepción. Entonces, ¿por qué dar pasos atrás? Mejor sigamos siendo ejemplo. Y todos los argumentos que se mencionan para despenalizar el aborto, todos tienen una respuesta a lo mejor hasta bastante más sencilla de lo que creeríamos que puede darse. Hay quien dice, es que tenemos que despenalizar el aborto porque hay muchos abortos inseguros. La realidad es que no los encontramos. Sí existen, sí, pero no las cantidades enormes que se mencionan. Existen, les voy a dar un ejemplo, de aquí mismo de México. Hace un tiempo hice este ejercicio matemático, a ver si más o menos se entiende. El INEGI reportó durante 10 años un total de 2 millones de abortos en todo México, en 10 años. Ahora, esos abortos eran mencionados de manera general. No decía si habían sido provocados o un accidente o una pérdida gestacional, simplemente abortos. Comenzamos a rastrear. La Ciudad de México reportaba para ese momento que había realizado en los hospitales de la Ciudad de México 150,000 abortos. Después nos dimos cuenta de que una de las empresas privadas que realiza abortos reportaba que había realizado algo así como 45,000 abortos. Hicimos una ponderación porque de esos 10 años no quiere decir que esta empresa cada año haya hecho 45,000 abortos. Es muy probable que sea una curva ascendente, ¿no? Comenzó con pocos, luego fue creciendo, pero llegamos a la conclusión de que habían realizado alrededor de otros 200,000 abortos en esos 10 años. Entonces ya estamos hablando de 350,000 abortos en la Ciudad de México. Y luego buscamos cuántas pérdidas gestacionales reportaba el IMSS. Y así fuimos reduciendo y llegamos al número de creo que 80,000 abortos en 10 años no reconocidos en todo México. 80,000 abortos quiere decir 8,000 por año en todo un país. Entonces, ¿de dónde nos dicen quienes promueven el aborto de que hay 1,000,000 de abortos clandestinos al año? Cuando el INEGI y el IMSS y todas las cifras que nos muestran es que hay 8,000 al año fuera de la Ciudad de México. ¿Cuál es la necesidad de despenalizar? Hay muchos estudios que nos dicen es que tenemos que reducir la mortalidad materna, que el aborto libre va a permitir reducir la mortalidad materna. Es otro sofisma, es mentira, no es cierto.
porque para reducir la mortalidad materna resulta que el aborto es como la quinta o sexta causa de mortalidad materna en México. Primero hay otras enfermedades, hay falta de atención obstétrica, hay falta de medicamentos. Y es lo que decimos, primero hay que resolver las primeras 5. Aparte, proporcionalmente es mucho mayor la mujer que muere por una falta de atención. Es alrededor de 10 veces más que la que muere por hacerse un aborto inseguro. Hay temas pues que se pueden debatir con los legisladores, los entienden perfectamente y dicen, bueno, ¿para qué vamos a dar este paso? Y eso es lo que se ha logrado en estos años, sensibilizar mucho a los legisladores de que este no es un tema de que se vayan con el engaño con las cifras, o de que la ONU lo anda promoviendo o lo recomienda. Otra cuestión falsa, la ONU jamás ha promovido el aborto. Claro. Son comités y hay que separar. No es lo mismo la ONU, conformada por los 200 y pico de países, con sus representantes, sus embajadores, que los comités. Y los comités, ahí sí puede haber recomendaciones de algún comité que no son vinculantes para ningún gobierno de ningún país. Entonces tampoco nos caigamos en esa trampa, ¿no? O sea, si la ONU se ha negado una y otra vez a reconocer el aborto como un derecho, ¿por qué en México lo podemos reconocer? Pues sería absurdo, ¿no? Aquí yo creo que viene también algo muy importante, el decir, bueno, nuestros agentes políticos son los encargados de hacer el movimiento, la transición importante de la democracia en nuestro país. Entonces, son los que tienen la obligación de defender la vida y demostrar su decisión, su capacidad para decir, ¿saben qué? Vamos a defender la vida desde su inicio hasta su fin. Aquí la pregunta es, ¿en qué momento ellos se convierten en los indicadores para decidir si alguien vive o muere cuando ya está vivo? Estoy hablando de los bebés en gestación. Mira, es un tema muy difícil, donde podríamos caer incluso en la descalificación personal. Yo he visto que muchas de las personas que promueven este tema del aborto suelen tener heridas abiertas y suelen tener testimonios de vida muy duros, y derivado de esos testimonios de vida es que buscan justificar a través de la ley lo que les pasó, hacerlo algo aceptable, sin condenar a nadie, porque como católicos, como cristianos, tenemos que abrazar a todo aquel que sufre. Lo que sí tenemos que ver es que esa persona necesita más amor que una ley que justifique lo que le pasó, ¿no? Claro. ¿Y qué pasa con los legisladores? Cuando les preguntábamos cuál fue la medición de por qué 12 semanas, o por qué 14 en Argentina, ¿no? ¿Quién decidió eso? No hay claridad en el tema. Alguien lo mencionó, se convirtió en un estándar, y a partir de ahí lo comenzaron a usar. Hay quien dice, no, es que es cuando la corteza cerebral del ser humano se forma, y entonces a partir de la 12ª semana comienza a sentir, y antes no siente. Sin embargo, se ha demostrado también con estudios científicos que hay sensibilidad antes de la 12ª semana. Entonces, ¿quién decidió esto? No lo sé. ¿Por qué lo decidieron? Pues me atrevo a decir por ignorancia de la ciencia. Aquí estamos hablando de ciencia pura, no de otra cosa. Me tocó en alguna ocasión un debate privado, en persona, con una de las mujeres, en ese momento diputada constituyente de la Ciudad de México, y más ruda, digamos, en estos temas. Y platicando con ella, nos tomamos un café, y de verdad que platicamos muy a gusto de muchos temas, pero cuando llegamos a este tema, le dije, oye, ¿por qué no poner en la Constitución de la Ciudad de México que la vida debe ser protegida? Me volteé a ver y me dice, ¿pero desde cuándo? Y yo le dije, dejémoselo a la ciencia. Yo no te voy a decir desde cuándo, nada más pon en la Constitución que se protegerá la vida desde su inicio, y que la ciencia nos diga cuándo comience, y no me lo aceptó. Wow. Entonces, ese es el problema. El problema es que estamos mezclando sentimientos, experiencias de vida trágicas, muy trágicas de verdad. O sea, si te ponen la historia de una niña violada por su padrastro, que va a tener a su bebé y que viene aparte mal y que la pone en riesgo a ella en su salud, por supuesto que es una tragedia esa vida, y hay que ver cómo la ayudamos a salir adelante a esa niña. Pero suelen usar este tipo de testimonios tan trágicos para generalizarlos y decir, por lo tanto, tenemos que promover el aborto como libre. No se vale, ¿no? Jesús, es un tema complejo y muy antiguo esto que estamos luchando, el derecho por la vida, pero estos grupos, los pañuelos verdes y todas estas movilizaciones que jalan a las nuevas generaciones sin que hayan vivido un episodio como estos de un aborto, un legrado, pero como son jóvenes los pueden moldear. ¿Qué hay detrás de estas instituciones? Podemos pensar en una política de control demográfico, aparte del negocio, o los negocios, el simple hecho de tener varios proyectos que se están enriqueciendo
promoviendo a través de esta práctica, pues que es el homicidio. Al final de cuentas es un homicidio lo que se realiza con un aborto. ¿Qué hay en el trasfondo de estos grupos que están promoviendo una mentalidad tan deforme de la vida, de la realidad, de la estructura que debemos de vivir? Sí, muy buena pregunta. Fíjate que hay un dicho popular aquí en México que cuando escuchas, vas en una ranchería, en la carretera, algo así, de repente escuchas muchos perros ladrando. El único que sabe por qué está ladrando es el primer perro, los demás ya no, ¿verdad? Claro. Entonces, ¿qué está pasando con ese tema del aborto? Yo siento que es algo muy parecido. O sea, si yo le pregunto a alguna muchacha actual, esta del pañuelo verde, ¿por qué lo promueve? Me podrá decir mil y un cosas, que la justifican, pero muy probablemente no está enterada, no sabe qué originó la lucha que ahora ella está respaldando. La defensa de la vida, un valor que nos define como humanidad y como sociedades. Continuamos en la entrevista con el licenciado Jesús Valdés. Si hay un tema de eugenesia, porque si vemos a una de las principales promotoras de este tema, de la revolución sexual y del aborto libre, que era Margaret Sanger hablaba abiertamente de la eugenesia, hablaba del control poblacional, de reducir las poblaciones del tercer mundo y por supuesto entraba, aunque no está tan claro así abiertamente, pero tenía que ver el tema también de raza incluso, ¿no? De buscar reducir las poblaciones no blancas o de los países subdesarrollados. Los países desarrollados van bien, de subdesarrollados, bajemos de la población. Entonces, sí hay un tema de eugenesia atrás, sí hay un tema de negocio también, porque hay organizaciones que viven de millones y millones de este tema. También han dicho, bueno, por ejemplo, el tema de Planned Parenthood en Estados Unidos, que el gobierno le quitó los fondos durante la administración pasada, fondos públicos, pero es una empresa privada, finalmente sigue viviendo y sigue trabajando y sigue ganando dinero. Pues desgraciadamente ahí está. En la Ciudad de México estamos hablando de, imagínense si hacíamos números, 200,000 abortos en una empresa privada. Si lo multiplicamos por, no sé, creo que estaba como en 3,000 pesos el servicio de aborto, pues estamos hablando de bastantes millones, ¿no? Bastantes millones de pesos. Y sí hay un negocio. Y hay un negocio incluso después, no es nada más el servicio de aborto. Con el material genético de esos seres humanos que están siendo sacrificados, también se hace negocio, porque no hay una regularización, una reglamentación de qué pasa con esos restos humanos. Y hay que decirlo como es, son restos humanos. Entonces no existe, y lo que pasó en la Ciudad de México, aprovecho para decirlo, es y sigue siendo un problema de salud pública que se acrecentó, porque lo que antes era un abortorio ilegal, ahora es un abortorio legal. Sí, es correcto. Ya no lo persiguen, sigue operando igual. No es que hayan cambiado demasiado, ni siquiera hay un censo para saber en cuántos lugares de la Ciudad de México se están realizando abortos. No hay una reglamentación mínima de lo que decía de qué hacer con los restos humanos. Entonces, se validó algo que a todas luces tendría que ser ilegal. Y el otro gran problema al que nos estamos enfrentando es la cultura, que al ser algo que ya existe desde hace 13, 14 años en la Ciudad de México, ya es algo que en las nuevas generaciones se comienza a ver como normal. Claro. Ese es nuestro gran reto. Por supuesto, lo legislativo es muy importante, pero lo otro muy importante para cerrar la pinza es la cultura con los jóvenes. El amar la vida, como han dicho ya varios de nuestros papas, el amar a todo ser humano, especialmente al más vulnerable, porque se está cosificando al ser humano. Tú ahorita no me sirves, ¿qué es? A ver, ¿el aborto qué es? Esto ahorita no me sirves porque me interrumpes mi plan de vida, porque me cambias todo el esquema que tenía. Y no es nada más culpa de la mujer, es culpa de una sociedad que es capaz de despedir de su trabajo a una mujer embarazada, de una familia que es capaz de correrla de la casa. O sea, se ha convertido el embarazo en algo que estorba. Entonces tenemos que voltear la tortilla y mostrar el embarazo como un bien social, porque de ahí nace el ser humano, nada más y nada menos. No hay otra manera de producirlo más que por el embarazo. ¿Y cómo puedes hacer entender, Jesús, a una población completa, a la población en general, hacerles entender que ese ser humano es una persona ya, es una persona que no por depender orgánicamente de la madre los primeros días no tiene derecho a la vida? ¿Cómo hacer entender a la población, a los jóvenes hoy día que son tan maleables, tan manipulados, hacerles entender este valor, esta importancia, este don de la vida que nos da Dios? Fíjate que tiene que ver mucho con el tema, regresamos al tema de los sentimientos. Cuando vemos, sentimos.
Y algo que valoran mucho los jóvenes en general es el servicio a los demás, ¿no? El joven es idealista. ¿Qué es lo que pasa cuando hemos tenido algún problema, un desastre natural en la Ciudad de México? ¿Quiénes son los primeros en salir a ayudar? Los jóvenes. Entonces el joven es idealista, pero necesita ver para sentir, porque estamos en una sociedad muy gráfica, necesitamos estar viendo todo. Vimos que cuando hace un año y medio, cuando estuvo de moda la película esta de Inesperado, se redujeron mucho la cantidad de abortos en la Ciudad de México. Prácticamente un 30% se redujo. Entonces, quiere decir que cuando hay producciones que sensibilizan, el joven piensa y decide de otra manera. Y a lo mejor en eso es lo que ha fallado el movimiento pro vida un poquito, ¿no? Que nos hemos ido mucho por el argumento científico, por el curso, por el científico que nos está dando una cátedra, pero nos está faltando llegar al sentimiento y a la solución, no nada más el sentimiento, la solución. Hay muchas soluciones también que se le pueden dar a una mujer en un aprieto de estos. ¿Sí? De entrada, tendríamos que sensibilizar a los hombres para que se hagan cargo de la mujer, ¿no? Que no la dejen sola. Así. Y además, tenemos que dar a conocer de que hay opciones de vida para esa nueva familia. Entonces, decía Eduardo Verástegui en alguna de sus entrevistas que lo escuché, el Estado le ofrece ayuda a una mujer que se quiere deshacer de su hijo, pero no le ofrece ayuda a una mujer que quiere tenerlo. Claro. Estamos dando una medicina pues, a medias y aparte la mala medicina, sí, cuando debería ser completo. Y decía Eduardo, seamos parejos, démosle a la mujer que quiere tener a su bebé las mismas oportunidades y el mismo apoyo para que lo pueda tener. Sí, claro, para que defender la vida de su hijo. Eso es muy importante y es lo que hace vida que da vida, ¿no es así? Así es. Muy bien. En vida que da vida, pues va caminando la organización. Ahorita por obvias razones de la pandemia se ha reducido un poco la cantidad de mujeres que han llamado. Hay mucho menos movilidad que antes de personas, por supuesto. Las casas hogar tienen mujeres embarazadas atendiéndolas, pero se ha reducido un poco porque pues las mismas muchachas o jóvenes que están en esta situación, pues muy probablemente pues están en casa. Y qué bueno, no hay como estar en casa. También pues se ha reducido el número de embarazos no esperados, ¿no? También es una frase, aprovecho para decirlo, que suele decirse en los medios de comunicación, los embarazos no deseados. Ya calificamos el deseo, ¿no? No, a ver, no es lo mismo un embarazo inesperado que un embarazo no deseado. Es muy diferente. Y puede haber embarazos inesperados, pero que son deseados. Entonces, no califiquemos de antemano algo como no deseado, ¿no? Y se ha reducido el número de embarazos de este tipo, el número de embarazos adolescentes, yo creo que también por lo mismo, por la pandemia, ¿no? Pero Vida que da vida sigue ahí trabajando fuertemente. Ha habido momentos difíciles para las casas hogar. Ahorita tenemos una casa hogar en Tlalpan donde casi todas se enfermaron de COVID. Ya van saliendo poco a poco. Tenemos nada más a la madre superior ahorita internada, pero primero Dios esperemos que logre salir. Entonces, ha sido un año difícil para todos. Jesús, en lo que podamos ayudarles, con mucho gusto, Pan de Vida, estamos a sus órdenes para ayudarlas también a las madres, a quien sea necesario. Muchas gracias. Al contrario, y pues a nosotros nos gustaría que nos platicaras qué legislaciones ha habido últimamente pro vida. Bueno, además de las 21 constituciones estatales, la última que se aprobó fue hace aproximadamente 3 años, entonces ya tiene su tiempo, ¿no? Ahora ha habido presentación de iniciativas precisamente para apoyar a la mujer embarazada. Van alrededor de 6 estados que presentan una ley de apoyo a la mujer embarazada, ¿sí? O ley de maternidad, que incluye varias cosas. Incluye desde garantizarle a la mujer embarazada el servicio médico, la atención en el parto. También puede ser el apoyo en el transporte público, por ejemplo, que una mujer embarazada tenga un descuento o incluso suba gratis a un transporte público. Puede ser una beca durante un tiempo, apoyo con algo para iniciar. Por ejemplo, aquí en la Ciudad de México se entregan cunas, o se entregaban, ya no sé si está vigente todavía el proyecto que tenía el gobierno de la ciudad de entrega de cunas a los recién nacidos. Entonces hay diversos apoyos que esta ley contiene y van 6 estados que lo proponen, pero solo en uno se ha aprobado, en el estado de Yucatán. El estado de Yucatán se aprobó aproximadamente el mes de octubre, ya es ley allá. Ah, maravilloso. Y entonces ya una mujer embarazada en Yucatán pues tiene bastante respaldo del estado, ¿no? Del gobierno. Y básicamente pues es de los avances que hemos tenido en materia de cuidados de la vida, ¿no? Desde el punto de vista legislativo.
Te agradecemos mucho, mucho por esta entrevista. Vamos a seguir tomando estos temas porque la vida es muy importante. Tanto el sí a la vida al momento de que tenemos que decidir por el nacimiento de nuestros hijos, como por mantener vivos a nuestros seres queridos. Vamos a tratar temas buenísimos que nos vamos a estar poniendo en contacto contigo para que nos apoyes y pues te agradecemos mucho por esta excelente entrevista. Estoy a la orden, de verdad, a ustedes muchas gracias por la invitación y cuenten conmigo siempre. Muchas gracias. Muchas gracias, Jesús. Y pues seguimos en la lucha, queridos radioescuchas, en la lucha por la vida, por este valor tan importante. Un bebé, un nuevo ser que viene al mundo es algo cósmico, algo maravilloso, algo increíble, es un gran don. Debemos de valorar a nuestros seres más pequeños, más inocentes, más indefensos. Debemos de defender la vida y de nuevo darle el valor que merece. Y se los dice un nuevo papá. Sí, es maravilloso. El don de la vida es increíble. Es increíble ser padre. Agradecemos al licenciado Jesús Valdés por esta interesante y maravillosa entrevista. Un tema que debemos seguir trabajando como sociedad, defender el maravilloso don de la vida. Pues bien, hemos llegado al final de la primera parte del programa del día de hoy. Y pidamos a San José que proteja a nuestras familias como lo hizo con María y Jesús, que nos llene de amor y obediencia el corazón. Esperamos que lo hayan disfrutado. Ahora los invitamos a escuchar nuestro programa especial de Fundamentos de nuestra Fe. San Antonio Abad, una vida bautismal despojada de cualquier aditamento. El derecho a la vida está consagrado en el artículo 3 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, promulgada en 1948, el cual dictamina que todo individuo tiene derecho a la vida, la libertad y la seguridad. Un niño en el vientre de su madre es una vida frágil, es un testimonio de amor, es un don para el mundo, no un problema. Papa Francisco. Fundamentos de nuestra fe. San Antonio Abad, una vida bautismal despojada de cualquier aditamento. El relato de la vida de San Antonio Abad en la religión católica presenta la figura de un hombre que rápidamente crece en santidad, convirtiéndose en modelo de piedad cristiana. Contiene elementos históricos y otros de carácter legendario. Sin embargo, todos sabemos que fue un monje cristiano que fundó el movimiento eremítico, es decir, el movimiento de los ermitaños. En el cristianismo, la vida eremítica tiene como finalidad alcanzar una relación con Dios. Los ermitas regularmente recurren a las penitencias, al alejamiento del mundo urbano, al silencio, a la oración, al trabajo e incluso a la itinerancia. San Antonio es un santo muy popular y toda la historia de su vida nos ha llegado a través de la biografía redactada por su discípulo, amigo y admirador, San Anastasio, patriarca de Alejandría, escrita en el año 357 a finales del siglo IV. A San Antonio, cuyo nombre significa floreciente y al que la tradición religiosa le llama el Grande, se le conoce también como el patrono de los animales, y cada 17 de enero los dueños católicos de mascotas las llevan a bendecir a la iglesia por ser el día de San Antonio. La vida eremítica siempre ha despertado una gran curiosidad y admiración. ¿Cuándo nacieron? ¿Cómo vivían? ¿Y qué hacían los famosos padres del desierto? Pablo de Tebas es el primer eremita de quien tenemos noticia, pero no cabe la menor duda de que San Antonio Abad le gana en fama mundial. San Antonio nació el año 251 en Quemán, al sur de Memphis, en Egipto. A los 18 años quedó huérfano, con una hermana más pequeña y un rico y vasto patrimonio que no le duró mucho tiempo. Antonio fue hijo de acaudalados campesinos. Un día, cuando recién había quedado huérfano, entró a la iglesia y escuchó esta lectura del Evangelio. Si quieres ser perfecto, ve y vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Él se sintió muy conmovido por las palabras de Jesús, que le llegaron profundamente al corazón, lo que nos confirma que las palabras de Cristo no quedan estériles. Y como, según narran los hechos de los apóstoles, muchos vendían sus posesiones y ponían el precio de venta a los pies de los apóstoles para que los repartieran entre los pobres. Antonio pensaba también en la magnitud de la esperanza, que para estos estaba reservada en el cielo, y así lo hizo el rico y joven heredero,
como si Dios le hubiese infundido el recuerdo de lo que habían hecho los santos y como si aquellas palabras hubiesen sido leídas especialmente para él. Salió enseguida de la iglesia e hizo donación a los aldeanos de las posesiones heredadas por sus padres. Tenía 300 hermosas y muy fértiles parcelas. Con el fin de evitar toda inquietud para sí y para su hermana, vendió también todos sus bienes muebles y repartió entre los pobres la considerable cantidad resultante de esta venta, reservando solo una parte para su hermana, a quien entregó al cuidado de unas vírgenes consagradas, y se retiró al desierto para buscar a Dios en su soledad. Llevó inicialmente una vida apartada y muy reservada en su propia aldea, pero pronto se marchó al desierto, adiestrándose en las prácticas eremíticas junto a un hombre de nombre Pablo, quien era un anciano experto en la vida solitaria. En su búsqueda de Dios en la soledad y persiguiendo el desarrollo de su experiencia, llegó a fijar su residencia entre unas antiguas tumbas. Antonio se refugió en una tumba excavada en las montañas, pero su fama de santidad no tardó en propagarse. Unos acudían hasta el refugio para buscar consejo, otros para pedir milagros, y otros aún, los menos ciertamente, iban dispuestos a quedarse para imitar su estilo de vida. Acogía a todos con gran espíritu de caridad, y cuando en el año 305 decidió abrir su retiro a quienes anhelaban quedarse con él, no tardó en poblarse de eremitas. Pronto, la fama de su ascetismo se propagó y se le unieron muchos fervorosos imitadores, a los que organizó en comunidades de oración y trabajo. Dejando, sin embargo, esta exitosa obra, se retiró a una soledad más estricta en pos de una caravana de beduinos que se internaba en el desierto. No sin nuevos esfuerzos y desprendimientos personales, alcanzó la cumbre de sus dones carismáticos, logrando conciliar el ideal de la vida solitaria con la dirección de un monasterio cercano, e incluso viajando a Alejandría para terciar en las interminables controversias arriano-católicas que signaron su siglo. Sobre todo, Antonio fue padre de monjes, demostrando en sí mismo la fecundidad del espíritu. Una multisecular colección de anécdotas, conocidas como apotegmas o breves ocurrencias que nos ha legado la tradición, lo revela poseedor de una espiritualidad incisiva, casi intuitiva, pero siempre genial, desnuda como el desierto que es su marco y sobre todo implacablemente fiel a la sustancia de la revelación evangélica. Se conservan algunas de sus cartas, cuyas ideas principales confirman las que Anastasio le atribuye en su vida. En el año 272, San Antonio inaugura una vida completa de soledad y penitencia, cruzando el Nilo y refugiándose no en las cercanías de Comán, sino en lo alto de un monte en el que pasó cerca de 30 años sin ver a nadie más que a un hombre que le llevaba pan una vez cada 6 meses. Comía 6 onzas de pan hojadas en agua y algunos dátiles una vez al día al ponerse el sol. Y fueron frecuentes las veces en que pasó 3 o 4 días sin probar un bocado. Y a pesar de su austeridad, se mantenía tan fuerte y saludable que más de un extranjero le reconoció entre sus discípulos por la alegría de su rostro. Debido a la gran cantidad de solicitudes, se vio obligado a fundar varios monasterios en el año 305, casi todos constituidos por celdas independientes que visitaba de vez en cuando, lo que le ocasionó escrúpulos de conciencia por romper la soledad. Para visitarlos tenía que atravesar, y lo hacía tranquilamente, un río infestado de cocodrilos. Podemos imaginarnos cuál sería la formación ascética y mortificada que daría a sus monjes. Sin embargo, insistía en que la perfección no consiste en la penitencia, sino en el amor. Les recalcaba el pensamiento de la muerte, haciéndoles imaginar que no terminarían el día o la noche. Antonio educaba a sus discípulos en el mayor desprecio al demonio. Les decía: es un ser que le teme a la oración, el ayuno y las buenas obras. No es capaz ni siquiera de detenerme cuando hablo mal de él. No obstante, la dureza de sus penitencias tenía un gran sentido de equilibrio y prudencia. Por ello, a los eremitas que se ponían bajo su dirección no les permitía hacer sacrificios extravagantes, más que la austeridad misma. San Antonio les recomendaba la pureza del alma y una gran confianza en Dios. De esta forma tan sencilla y sin buscarlo, nuestro santo dio inicio a lo que más tarde se conocería como vida cenobítica o monástica. Más allá de sus dotes carismáticos y de los milagros que rodearon su vida, San Antonio fue un verdadero padre para sus monjes.
hombre de una espiritualidad incisiva y siempre fiel a la esencia del mensaje evangélico. La vida de este santo ha sido fuente de inspiración para muchos fundadores de órdenes monásticas y su mensaje de confianza ilimitada en Dios sigue siendo actual. Ante las tribulaciones que le venían, bien sea de las tentaciones que el demonio le presentaba o bien de su anhelo de soledad frustrado por la gente que lo buscaba, supo mostrarse siempre alegre, precisamente por su confianza en Dios. Esta virtud fue, tal vez, una de las más vividas por San Antonio y que solía animar a todos a pedir continuamente a Dios en su oración. Y otro punto fundamental de su doctrina era la meditación de los novísimos, la muerte, el juicio, el purgatorio, el infierno, el cielo. Según el abad de Egipto, esta contemplación fortalecía el alma contra las pasiones y el demonio. Si viviésemos como si hubiésemos de morir cada día, no pecaríamos jamás, y esta oración debe de ir acompañada del sacrificio, la humildad, el amor a los pobres, la suavidad de las costumbres y sobre todo de un ardiente amor a Cristo. La figura del abad delineó casi definitivamente el ideal monástico que perseguirían muchos fieles en los primeros siglos. No siendo hombre de estudios, no obstante, demostró con su vida lo esencial de la vida monástica, que intenta ser precisamente una esencialización de la práctica cristiana, una vida bautismal despojada de cualquier aditamento. Trabajaba con sus propias manos, ya que conocía aquella afirmación de la Escritura: el que no trabaja, que no coma. Lo que ganaba con su trabajo lo destinaba parte a su propio sustento y parte a los pobres. La oración, la mortificación y la vigilancia exquisita de los sentidos dieron al santo la victoria. Yo soy el pan de vida, dijo el Señor. Quien me recibe con fe, hereda la vida. Yo soy el pan de vida, dijo el Señor. Quien me recibe con fe, hereda la vida. Pan de vida, el sendero de la fe.